Buenas noches, profe, ¿qué tal? Aquí está mi práctica sobre el potenciómetro como divisor de voltaje. Es el circuito. Y aquí está mi tablita. Aquí está la resistencia 1, que es cuando giramos el potenciómetro, que era la resistencia 1 en el pin A y el pin B, que era de 100 ohmios, 200, 300, 400, hasta llegar a 1 kilo ohmio. En el experimental conecté las puntas del multímetro en el pin A y B, y en la primera resistencia me dio 105 ohmios, en la segunda 202 ohmios, la tercera 307, la otra 403 ohmios, 502 ohmios, 603 ohmios, 708 ohmios, 804 ohmios, 904 ohmios. Ahora en la resistencia 2, que era la del pin B y el pin C, cuando entre el pin A y pin B habían 100 ohmios, se supondría que en el pin B y C tendría que haber 900 ohmios. Y así fue como hice las resistencias de los pines B y C teórico. Mientras aquí había 100, 900, 200, 800. Aquí había 300, aquí tendría que haber 700, 400, tendría que haber 600, 500, 500, 600, debería haber 400, 700, debería haber 300, 800, debería haber 200, 900, debería haber 100. Y acá en un K, como está en su punto máximo, este, aquí debería de haber cero. En el experimental me dio esto, eh, que ya fue con las puntas del multímetro. Me dio un K, un kilo ohmio o 1002 ohmios, que se puede decir como un K. 911 ohmios, 797 ohmios, 712, 608, 504, 398, 308 y 208 ohmios. Y me dio 0.02 ohmios. Para calcular el voltaje, en el voltaje 1 teórico, era utilizar la ley de Ohm, que era I por R, pero primero teníamos que encontrar la intensidad, que es voltaje partido resistencia, que era el inverso, que era 12 partido el inverso de un K, o sea, 1 partido K, lo que me dio 12 miliamperios. Y aquí ya empecé con las operaciones para el voltaje 1, el del pin de A y B. 12 miliamperios por 100 ohmios, que me dio 1.2 voltios. 12 miliamperios por 200 ohmios, que me dio 2.4 voltios. 12 miliamperios por 300 ohmios, que me dio 3.6 voltios. 12 miliamperios por 400 ohmios, que me dio 4.8 voltios. 12 miliamperios por 500, que me dio 6 voltios. 12 miliamperios por 600 ohmios, que me dio 7.2 voltios. Y 12 miliamperios por 700 ohmios, que me dio 8.4 voltios. 12 miliamperios por 800 ohmios, que me dio 9.6 voltios. 12 miliamperios por 900 ohmios, que me dio 10.8 voltios. Y 12 miliamperios por 1 kilo ohmio, que eran 12 voltios. Para voltaje 1 experimental conecté las puntas del multímetro en el pin A y pin B, y me dio 0.98 voltios. En el otro 2.10 voltios, 13.37 voltios, 4.32 voltios, 5.98 voltios, 6.61 voltios, 7.83 voltios, 8.86 voltios, 9.98 voltios y 12.19 voltios, que fue lo experimental con las puntas del multímetro. Ya el voltaje 2 teórico lo hice de la misma manera que el primero, solo que ahora las resistencias, digamos que eran a la inversa, porque en el era 100 y en el otro era 900, porque en la resistencia 1, que era el pin A y B, había 100, que está aquí arriba, pero como estamos calculando el del 2, serían 900. 12 miliamperios por 900, que me dio
10.8 voltios, 12 miliamperios por 800, que me dio 9.6 voltios, 12 miliamperios por 700, que me dio 8.4 voltios, 12 miliamperios por 600, que me dio 7.2 voltios, 12 miliamperios por 500, que me dio 6 voltios, 12 miliamperios por 400, que me dio 4.8 voltios, 12 miliamperios por 300, que me dio 3.6 voltios, 12 miliamperios por 200, que me dio 2.4 voltios, 12 miliamperios por 100, que me dio 1.2 voltios, y 12 miliamperios, que me dio 0, 12 miliamperios por 0, que me dio 0 voltios. Para el voltaje experimental, como es el voltaje 2, conecté las puntas del multímetro en el pin B y en el pin C del potenciómetro, y me dio los siguientes resultados. En 11.19 voltios, 10.06 voltios, 8.78 voltios, 7.81 voltios, 6.67 voltios, 5.15 voltios, 1.34 voltios, 3.29 voltios, 2.19 voltios y 0 voltios. Y esa es mi práctica, profe.